quiere ejecutar el comando. Es decir, que son 3 preguntas básicas, ¿no? Ahora, el nombre de un comando lo asociamos nosotros normalmente a lo que es o el nombre del comando, lo que asociamos normalmente es alguna acción, es una palabra en inglés, ¿no? Una palabra y también esta palabra está en minúsculas. Entonces no ponemos en mayúsculas porque sabemos que Linux solo reconoce órdenes en minúsculas. Las opciones, por otro lado, están relacionadas por una letra, ¿sí? Normalmente es una sola, aunque se las puede combinar, ¿sí? Combinación significa que puede utilizar más de una. Y el argumento normalmente se refiere a alguna ruta o nombre de archivo. Si nosotros fuéramos a la terminal de Linux y le dijéramos que nos muestre información de un comando que se llama listar archivos, por ejemplo, el comando que ejecuta esta acción es el comando ls de list. Nosotros nos daríamos cuenta que Linux lo hace de la siguiente manera, o tenemos que escribir la orden de la siguiente manera. Primero el comando es ls, entonces yo voy a escribir ls todo en minúscula. Y luego la opción de comando, o sea, tengo que decirle cómo quiero listar los archivos o carpetas. Seguramente que yo voy a entrar al manual de Linux y ahí voy a notar que tiene un sinnúmero de opciones, como por ejemplo una que es muy utilizada, la opción L minúscula o la opción R mayúscula de recursiva. Estas opciones las voy a definir acá abajo. La L significa listado le vamos a decir formato largo, quiere decir tiene una información ampliada de cada fichero que me va a mostrar, tamaño, atributos, etcétera. Y la R mayúscula de recursivo, que el contexto es que me va a listar una carpeta y cualquier contenido que haya dentro de la misma carpeta. Así como también aquí vale la pena tomar en cuenta que puede existir la R minúscula, que significa reverse, quiere decir listado en sentido reverso, ¿no? Normalmente cuando se lista algo es un orden ascendente, entonces en R va a ser un orden descendente. Si está ordenando por nombre de fichero, en vez de empezar de A, B, C, va a empezar de la Z para adelante. A eso me refiero. Entonces, como puedes ver, las opciones dentro del MAN seguramente las vamos a poder identificar enseguida, bastante bien escritas, pero aquí lo que se observa es que las opciones de los comandos se pueden combinar simplemente agregando la letra. El orden en el cual ponemos las opciones no es muy relevante. Al final Linux combinará las opciones y las tratará de ejecutar. Hay una que otra opción que no es compatible con la otra, pero el mismo sistema te lo advierte cuando intentas ejecutar. El siguiente punto te tocaría el argumento, que es en qué se quiere hacer la acción. En este caso le puedo decir, primero, yo estilo, mira, a trabajar sí o sí con lo que se llama rutas, ¿ya? A ver, la ruta es una dirección en disco. En Linux normalmente todo lo que es ruta parte de root. Root es la raíz del sistema de archivos y eso se simboliza a través de la barrita de división. La barrita de división, cuando hablamos de direcciones en disco, rutas, se refiere a la raíz del sistema de archivos y bueno, también se lo denomina root. Cuando tú veas esto, tú dices, ese es root, pero bueno, ahorita estamos hablando de un elemento similar a lo que es la unidad de disco para Windows, ¿no? Entonces, de ahí viene lo que es la carpeta a la cual quiero acceder o el punto de montaje. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de datos de un usuario, esto siempre está en Home. Y Home tiene las cuentas de usuario que tiene el sistema operativo. Por ejemplo, puede ser el usuario Paul que ha ingresado al sistema. Entonces, el sistema, en el momento que le creó el usuario Paul, creó dentro de Home una carpeta con el nombre del usuario. Para que ese usuario, cada vez que lo tiene en sistema, pueda acceder a esa carpeta para hacer el grabado o registro de ficheros o carpetas. No sé si te das cuenta que en Windows, cuando tú logueas con cualquier usuario, también te crea un ambiente de trabajo que está justamente en el escritorio y se lo puede ver como con la palabra user o usuario que está en el escritorio como un icono. Pero al final este icono representa una carpeta que está en la unidad C. ¿Y dónde está en la unidad C? En la carpeta users y la carpeta que tiene el nombre de tu usuario, ¿sí? Entonces, esto es muy normal en Windows o cualquier sistema operativo. Vamos a decir que un usuario cuando es creado, el sistema adicionalmente le crea una zona de trabajo
o una carpeta donde él va a tener que trabajar. Para Linux, el lugar de trabajo para todos los usuarios es home, ahí los aloja todos. Entonces, normalmente la ruta va de esta manera, ¿no? Con home delante y el nombre del usuario. Y luego tendría que venir los ficheros o carpetas que quiero listar. Estoy haciendo una extensión de ficheros cuyo nombre termina con .txt. Entonces, con respecto a lo que es el sistema de archivos de Linux, se puede decir algunos temas, como por ejemplo el hecho de que root sería la raíz del sistema de archivos y debajo de él lo que él hace es crear una serie de ficheros o carpetas. Sí, ahorita vamos a tratar de ficheros o en este caso normalmente solo son carpetas que en el momento de instalación él las crea, ¿sí? Y bueno, la más conocida entre estas carpetitas que crea el sistema al momento de instalar es, por ejemplo, la carpeta o el punto de montaje en ocasiones home. Así también hay otras como la etc, ¿sí? Bueno, hay un sinnúmero, pero dentro de home está lo que nosotros llamamos una carpeta por cada usuario que el sistema ha creado, si es que está organizado de manera estándar, ¿no? Porque de manera estándar se define que dentro de home están todos los usuarios. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja con el sistema de archivos, porque resulta que a veces no sabemos dónde se está grabando la información, ¿no? Entonces, esto es lo que yo expliqué hace un momentito, ¿ok? Creo que eso es, barre en contexto rápido lo que es el sistema de archivos, el tema de cómo se ejecuta un comando, una orden escrita. Yo nada más lo estoy repasando. Voy a moverme un ratito de pantalla, por favor. Me voy a ir a Linux. Vamos a ver. Quiero saber si puedes ver mi pantalla compartida en una terminal de Linux. Sí, correcto, se ve. Ok. Entonces, voy a hacer unos 2 minutitos más de un preámbulo para llegar a lo que te interesa. ¿Sí? Esto es creo que uno de los, estoy resumiendo mucho de lo que es el Linux básico para que enganchemos bastante bien a scripting. Mira, he explicado lo que son los comandos y todo eso. Eh, Te voy a pasar más un momentito un sitio donde hay bastantes manuales de esto. Sin embargo, algo creo que es la esencia para nosotros es conocer el manual del sistema operativo, porque yo puedo saber qué hace un comando, pero de aquí a unos días puedo olvidarme de las opciones más necesarias que tiene un comando. Entonces sí o sí hay que saberle llamar a lo que es el manual en línea que tiene el sistema operativo. La bash de Linux es bastante completa, aunque hay varios comanditos que le andan faltando y que a veces hay que descargar o actualizar el sistema operativo para que pues se complemente. Acá, por ejemplo, la forma de llamar a ayuda es man y el nombre del comando. Esa es la forma de pedirle al sistema operativo que me dé ayuda de un comando. Cuando yo le dé enter, aparece lo que se llama el manual. Este no está muy claro, pero va. Acá en la zona de sinopsis está la estructura o la fórmula del comando que yo le llamo. Ves acá que va el nombre, luego viene la opción y acá el argumento, el denomina file. La clave para entender esto es que las palabras que están aquí están etiquetadas más abajo. Seguro más abajo hay una etiqueta así como esta que dice description, que dice option. Y en esa option está la lista de opciones que recibe el comando ls. Y file, por ejemplo, si tú no entiendes a qué se refiere, seguro que más abajo hay una etiqueta que referencia a file. Pero acá, de todas maneras, recuerda que te va a ayudar mucho saber el inglés, porque la mayoría de los comandos están, como estás viendo, escritos en inglés. Muy raros son los que están traducidos, entonces ayuda bastante saber el inglés. Este, por ejemplo, mira, el caso que dijimos, ¿no? Las opciones pueden ser diferentes en mayúsculas y en minúsculas, ¿sí? Esta A mayúscula dice que permite ver eh, casi todos los ficheros. Sin embargo, la A minúscula dice que mira todos los ficheros. Ahora, ¿qué se refiere con esto? El tema es que los ficheros en Linux, para ser escondidos o ocultos, se los tiene que renombrar a que se llamen con puntito por delante.
Todo fichero cuyo nombre comienza con punto es considerado archivo oculto, por lo tanto Linux no lo tiene visible de manera regular. Y para poderlo ver tendremos que usar o la opción A minúscula o la opción A mayúscula. Ahora, el que normalmente utilizamos es este, el A mayúscula, porque esto que la dice que no va a mostrar, porque la mayúscula dice no va a tomar en cuenta ni puntito ni no puntito, son entradas del sistema operativo. ¿Sí? Son entradas. Tú asumes que es una entrada, que es otra entrada, que toda carpeta sí o sí la tiene. Entonces, en la mayúscula lo que va a hacer es evitar que se recargue tu lista mirando que cada carpeta siempre tiene estas dos cosas. Entonces, esta es la opción para lo que es archivo oculto que más se ve. Y así sucesivamente con espacio, tú puedes avanzar dentro del MAN, ir ubicando la opción que mejor se ajusta a lo que necesitas. Me gusta mucho el MAN que viene en Unix, que es muy similar a esto, porque el manual de Unix siempre trae una zona al final que se llama examples o ejemplos. Acá, por ejemplo, veo que muchos comandos no lo tienen. Por ejemplo, este estoy revisando y no trae la zona de examples. Es bien interesante que en Unix viene la zona de examples y a veces uno no comprende muy bien el funcionamiento del comando, pero cuando va a la zona de examples, cuando ve cómo está trabajando con la opción tanto, etcétera, uno identifica la forma de trabajo, ¿no? Entonces, siempre te recomiendo que te vayas al final, si es que estás con poco entendimiento del comando, a ver si con el ejemplo se te esclarece más. Pero bueno, ahora hay mucha ayuda en línea, se puede hacer bastante a través de ello. Sin embargo, el manual, aunque no tengas internet, está disponible, entonces es bastante útil, ¿no? Del man uno se sale con la letra Q de queso, ¿sí? Entonces, con esa ayuda, tú ya podrías ejecutar básicamente cualquier comando del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, me voy a ir ahora, ya que hemos hecho un repaso de la terminal. Vamos a volver a la pizarra y voy a limpiar todo. Ok. Si ahí lo vamos a hablar ahora, ya no de comandos, que son órdenes que se escriben en la terminal, si lo que más bien ahora mi tema se va a concentrar en los scripts o scriptings, me pregunto cuáles son los pilares sobre los cuales se van a fundamentar los scriptings. Entonces, voy a empezar con algo que es súper importante. Tú que ya has llevado programación, si hablamos de un programa básico, ¿qué necesitas para poder crear un programa básico? No sé si me puedes dar algunos 3 elementos importantes que tú consideras que son importantes para crear un programa. Mm, Más o menos en qué contexto. En el contexto de herramientas, ¿con qué construyes programas? Yo necesito un lenguaje, un compilador y un entorno de programación. Ya, pero Digamos, ese esas ya sería. es en el nivel alto. O sea, cuando tú ya tienes el Ya. programa concluido, tú vas a pensar en codificarlo. Bueno, ok, es que estamos pensando en diferentes pasos. Tú codificas en un lenguaje de programación, ok, y luego un compilador, etcétera. Pero yo me iba más que todo por el momento en que estás diseñando el programa. ¿Con qué diseñas el programa? Yo acá te lo voy a escribir, de repente tal vez no he sido muy clara sobre los pilares, pero para mí los pilares son la variable y otra, la estructura algorítmica. En el caso normal de un programa de aplicación, estas son las bases sobre las cuales yo construyo un programa de aplicación genérico, ¿ya? Pero cuando hablamos de scripting, no solamente voy a hablar de estos elementos que acá te estoy describiendo, que son los que vienen de programación 1, programación 2, probable, ¿sí? Sino más bien voy a aumentar un tercer componente que va en un scripting y que realmente es la gran diferencia con los demás, ¿no? Y es el hecho que aquí ya podemos meter comandos de Linux como elementos que son directamente parte del programa, ¿sí?
A ver, ¿tengo o no tengo razón que un programa se construye sobre estos pilares si hablamos de la variable y la estructura algorítmica? Sí, claro. Sí, ¿no? Porque sin variable no podemos mover datos, no puedo mover resultados, ¿sí? Y sin estructuras algorítmicas no puedo construirlos. ¿A qué me refiero cuando necesito variables? Elementos que depositan datos, ¿sí? Elementos que depositan datos, ¿no es cierto? Si recordamos un poquito lo que es el contexto de lo que es un algoritmo simple, este se basa en el concepto de entrada, proceso y salida. La entrada necesita normalmente de variables, datos que van a recibir se van a hacer a través de variables. Y las salidas también necesita de variables generalmente. Ahora aquí va en lo que es el proceso. Si estamos hablando de que este es el proceso, me pone como un título para no olvidar. Proceso, entrada, salida. Ok, entonces variables que entran como datos, algún proceso los transforma y se convierten en salida a través de variables. Ahora, ¿qué viene en el proceso? El proceso es la forma de construcción del resultado. ¿Y qué va ahí? Van a venir otra vez pues las variables, porque las variables las tomas de la entrada y conviertes en salida para que vaya pues a través de una variable también, ¿no? Entonces en el proceso participan las variables y las estructuras algorítmicas. En este caso, a la vez van a estar acompañadas de lo que son los comandos. Entonces, esto es para que recuerdes un poquito la programación básica y simple que normalmente se trabaja. Ahora, de aquí me pudieras decir, yo creo que tres preguntas puntuales pueden hacer acá, ¿sí? Si voy a construir un script, ¿cómo voy a usar la variable? ¿Cómo voy a utilizar las estructuras algorítmicas? ¿Y cómo los voy a usar los comandos? Mira que justo ahora estuve trabajando esto y vi dos debilidades. No saben manejarle a la variable porque no entienden el contexto. ¿Y a qué me refiero? En Linux las variables no tienen, básicamente se las maneja sin tipo. Entonces, ¿tú cómo defines una variable en Linux? Simplemente por su nombre. Tú dices n que sea igual a 1. Estoy definiendo una variable de tipo cadena, ¿sí? Et que sea igual a 30. Estás definiendo una variable tipo numérica. Y PR igual a 2.5. ¿Sí? Entonces estás definiendo variables con datos y en este momento las variables se están definiendo. Es muy importante tomar en cuenta que las variables pueden ser mostradas en pantalla. ¿Cómo las voy a mostrar en pantalla? Bueno, seguramente yo las necesito en la salida. Por ejemplo, si voy a hacer aquí un cálculo, por ejemplo, res, que sea igual a ver, aprovechemos de repasar un poquito. ¿Cómo puedo hacer evaluaciones aritméticas en Linux? Linux permite evaluaciones aritméticas enteras o también en punto flotante, ¿ya? Voy a irme por la básica, miren. Esta con doble paréntesis es capaz de calcular una expresión que tú metas adentro, ¿sí? Entonces le voy a decir, por ejemplo, que la variable et la multiplique por la variable pr, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una vez multiplicado este valor, res ya no tiene el valor. Ahora, observa que aquí las variables ed y pr no necesitaron peso por delante. ¿Por qué digo que no necesitaron? Porque ya el peso está dentro, afuera, englobando con este doble paréntesis. Por lo tanto, Linux supone que lo que está dentro del paréntesis es variable. Por eso no necesito usar peso delante de ed ni pr. Entonces, si suponemos que res ya tiene el cálculo, aquí en una salida yo pudiera decir mostrar en pantalla el valor de res. Entonces, aquí estoy viendo el contexto, ¿no? A las variables depositan datos, ¿sí? Y las variables se pueden transformar a través de operadores, en este caso he utilizado el peso doble paréntesis para calcular la expresión aritmética a entero. ¿Qué quiere decir a entero? De que el resultado que está acá se trunca, él no es capaz de ejecutar una operación en real, ¿sí? Con valores reales. Existe otro que lo hace, que en este caso lo verías pues, en algún cursito adicional, que es el famoso BC, ¿sí? El BC es capaz de hacer evaluaciones aritméticas en coma flotante, pero es un poquito más elaborado su formato. Ahí te lo dejo el nombrecito, el BC.
Es un tema un poquito más elaborado en el sentido de que hay que decirle eh, cosas como, por ejemplo, a cuántos decimales quieres trabajar, etcétera, ¿sí? Ahí lo apunto para que recuerdes que el BC viene de ahí, ¿sí? O sea, que ese es otro calculador. Entonces, probemos esto en la terminal, por favor. Voy a irme a la terminal. Manejo de variables, lo primero que yo creo que debe quedar claro acá, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner lo que habíamos visto. Por ejemplo, voy a inventar, ¿sí? Para no estar volviendo atrás. 3PR igual a 2.5. Y ahora le estoy diciendo que el res es igual a el peso, doble paréntesis, y aquí va. Multiplicado por ¿Está P. trabajando en otra ventana? Ay, 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 ¿no se Se quedó compartió? en la pizarra. La compartiré toda. La pantalla. ¿Ahora sí? ¿Nada? Ahora sí. Ahora, otra vez entonces. Listo. Entonces, lo que he hecho acá en la terminal es declarar las variables EDPR y para mostrar el cálculo a entero, ¿sí? Mm, enter. Ahora vamos a ver por qué no quiere hacer. Dice hay un error. Ah, es por el puntito. Vamos a corregir. Lo que pasa es que él seguramente está agarrando eso. Ahora voy a intentar otra vez. Ahí está, ¿sí? Es que el puntito no lo entiende como coma. Entonces acá me entendí por el tema del mensaje. Ahí está. Entonces corregí a que el PR ya sea 2,5 y pues ya está calculado. Ahora, yo necesito saber si el cálculo está bien. El asterisco es producto. Quiero que notes esto. Eso es una herramienta útil en Linux. Las flechas del teclado, fíjate que por el teclado numérico tienes la flecha arriba, izquierdo, derecha. Si tú le das flecha arriba, él va recuperando comandos anteriormente ejecutados, ¿sí? Entonces, ayuda mucho a hacer las cosas muy rápido. Como esto ya está hecho, ahora le voy a decir, muéstrenme en pantalla el valor de la variable res. Y ahora sí voy a usar el peso porque necesito denotar que saque el valor almacenado por la variable. Entonces ahí me está diciendo que es 15. Ahora lo que hay que hacer es revisar. 3 multiplicado por 2,5, ¿cuánto es? No es, ¿verdad? Ahí hay un error en el cálculo. siete A punto ver, cinco debería salir. sí, sí. ¿Qué está pasando? Déjame revisar. PR. Ah, creo que ya le entendí. No le está pudiendo hacer el truncamiento correcto porque este solamente agarra operaciones enteras. O sea que aquí hay un problemita con el 2,5. No tengo idea cómo lo está tomando. El problema es que no debería pasarle un valor real, porque este solo vino para operaciones enteras. Ese es el problema. Entonces aquí lo que voy a hacer es corregir el valor de PR. Le voy a asignar un número entero. De ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo puedo demostrar esto? Mira, por ejemplo, el ED vale 3 y el PR vale 2, ¿verdad? Entonces acá le voy a dar la orden de división. Eso sí me va a arrojar un valor real, pero él lo ejecuta, no hay problema en eso, lo va a ejecutar, sin embargo, el resultado sí lo va a truncar. Y es por eso es que te dije que esto solamente es útil para hacer normalmente operaciones básicas de incremento, división o multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí? El ED, ¿cuánto valía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ED vale 3, ¿sí? ¿Y el PR cuánto vale? 2. 3 entre el 2, tú dices, ese es 1,5. ¿Qué es lo que ha hecho él? Cortó, truncó. 1,5, perdió la cola, perdió el Está 1,5. haciendo división entera, ¿no? Correcto, solo agarra divisiones enteras. Ya te marqué el board shell. Vas a encontrar mucha ayuda en internet sobre cuándo necesites hacer operaciones en punto real. Pero yo ocupo esto mucho porque normalmente lo necesitamos para ciclos repetitivos, ¿sí? Incremento de variable, alguna operación básica. Entonces aquí te van a funcionar eh, todos los operadores clásicos que conoces. Creo que el único raro es la potencia, ¿sí? Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Es 9. El doble asterisco es potencia. Otro extraño, el modulador, ¿sí? El modulador está como en C++, ahí está el porcentual.
y pues tenías 3 modulado con 2 me da 1. Entonces ahí están los básicos que podemos marcar aquí. Entonces vamos a poder manejar variables dentro de lo que es la terminal de Linux sin ningún problema. ¿Listo? Volveré a la otra ventanita. Se ve la pizarra otra vez, ¿verdad? Sí, se ve. Entonces ya entendimos el concepto de las variables y vamos a ahora identificar comandos importantes. La entrada de datos normalmente lo hacemos con el comando read menos, con la opción "-p", porque a continuación va a permitir el ingreso de un mensaje que diga, por ejemplo, indique su edad, su nombre o lo que se quiera realizar, ¿sí? Entonces, para entradas, normalmente trabajamos con el read "-p". Para salidas, como ya viste, utilizamos el hecho, ¿sí? Ese es el que más se ocupa. Y pues cualquier comando que sale, cuyo resultado sale en pantalla, también va a ser muy útil, ¿sí? No pillo dónde está mi... Aquí. Entonces ahí está, entradas, salidas con variables. Ahora hay un comando que hay que decir que es la reina de todo esto de los scripting. Yo le digo la reina porque sin este comando yo no puedo trabajar lo que ahorita voy a mostrar. Si estamos hablando del manejo de estructuras algorítmicas, estamos hablando del sí condicional, del mientras, estamos hablando de una necesidad de preguntar. Y hay un solo comando en Linux que se llama test. El comando test es el encargado de poder hacer preguntas en Linux. Yo le digo que es la reina porque sin este no vamos a poder hacer, ¿qué cosa? Preguntas, pero las preguntas no van en un programa como que hoy llueve, te duele, no te duele, no, ¿verdad? Las preguntas no las hacemos así. Las preguntas las formulamos a través de comparaciones. Entonces, El test es justamente, similar como un try catch, tal vez. no, 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 no. ¿No? El test en realidad es un comando de Linux que sirve para hacer comparaciones. Eh, yo sé que es medio raro para ti decirte esto porque tú estás acostumbrado a decir, bueno, X menor que Y, ¿no es cierto? Lo haces así, Sí, ¿verdad? Pero claro. Linux no entiende eso. Él no entiende. Ya. Entonces, ¿necesita de quién? De test, ¿sí? Comparaciones. Ahora, esas comparaciones tienen diferentes naturalezas. No, a veces son comparaciones para manejo de ficheros, ¿sí? En Linux, ¿no? Si existe un archivo, si no existe, si es carpeta, si es archivo regular, si el archivo tiene permiso de lectura, o sea, hay un sinnúmero de cosas que queremos tratar con ficheros y test trae exactamente las opciones necesarias para tratar a ficheros. También con las cadenas. Test te permite hacer comparaciones de cadenas, también para numéricas. No es lo mismo comparar números con cadenas. No es lo mismo decir 1 = 1 en cadena que decir 1 = 1 en comparación numérica, ¿sí? Y con eso creo que ya tenemos los 3 tipos. Ok. Ahora, test trabaja sobre este ámbito de estos 3 tipos de comparaciones. Entonces, algo que estoy olvidando es de repente que cuando realizamos las comparaciones, necesitamos también recordar un poquito los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? No te puedes olvidar de estos. El AND, el OR, el El XOR, no. NOT. Principalmente estos 3, te cuento, ¿sí? Sí, más Ahora, que todo. el AND en el comando test lo vas a reconocer con la instrucción menos, con la opción "-a" de AND, ¿no? El OR debe ser menos O y el NAT, aunque no me creas, es así. No, es símbolo de admiración para abajo. No lo estoy pillando, no se ha metido. No lo pillo. Símbolo de admiración para abajo se me escondió. No, solo hay
No sé dónde se ha metido en el teclado, debería estar acá. Ahí está. El símbolo de admiración para abajo es negación en Linux. ¿Listo? Creo que ya te he hecho el resumen bastante bien. Quiero hablar del comando test ahora, porque eso es algo importante antes de hablar de las estructuras algorítmicas. Quiero guardar y aquí enfatizar en que vamos a usar el comando de test. Voy a hacer algunos ensayos, ¿ya? Grabamos. Es que justamente terminé un cursito de esto, entonces por eso te estoy pasando las principales herramientas de lo que sí se necesita. Excelente. Entonces volvemos a la terminal. Comparto terminal. Bien, limpiamos la pantalla. Bueno, ahora necesitamos trabajar sobre test. Quiero nada más primero mostrarte que la clave es esta. Entrar al man del comando. Mira que acá bien clarito te dice el test. Necesita luego una expresión para trabajar. Enseguida te voy a dar los formatos básicos porque el test trabaja así. Test y expresión. Ahora, la expresión puede venir para fichero, para cadena y para comparaciones numéricas. Entonces, bajando un poquito, vamos a buscar la cadena string. Fíjate que aquí empieza a hablar de string. ¿Qué significa string? Cadena. Entonces, todo esto que estás viendo aquí, longitud de cadena no vacía, longitud de cadena vacía, o sea, son opciones utilizables para lo que es el comando, en lo que es manejo de cadenas. Sin embargo, aquí arriba, ¿dónde está? File, voy a buscar la otra. File, aquí está. Cuando habla de file, está hablando de comparaciones o expresiones para lo que es el manejo de fichero, ¿sí? Por ejemplo, acá dice file 1 menos nt file 2. File 1 es más nuevo que el file 2, ¿sí? Otras, menos b, el archivo existe y es un bloque especial. Menos c, el archivo existe y es tipo carácter especial. Menos d, el archivo existe y es un directorio o carpeta. Entonces, estás viendo que hay muchas opciones para lo que es el manejo de ficheros. ¿Qué más se usa? Es este, el menos c, que dice file existe. La opción menos c define si el archivo existe o no. Entonces, normalmente cuando uno necesita test, viene acá para recordar las opciones. Hay muchas para file y para integer. Cuando hablamos de integer, estamos hablando de opciones para manejo de números enteros. No es lo mismo comparar enteros que cadenas. Ahora te voy a dar la vista genérica. Tenemos, por ejemplo, la variable A que tenga un 2, la variable B, perdón, otra vez. La variable A que tenga un 2, la variable B que tenga un 3, la C que tenga un 5. O sea, estoy tratando de armar una situación. Entonces ahora yo diría, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar primero, ok, con ficheros. Voy a crear un archivo vacío, ¿sí? Nada.txt. Ese es un archivo que según yo acaba de crear. El comando touch crea el fichero y lo crea vacío. Y si el archivo ya existía, nada más le actualiza la fecha de último acceso, ¿sí? Entonces, en este caso, el fichero para mí es nuevo. Ahora, le voy a decir test menos e nada.txt. Estoy preguntando si el fichero existe o no. Fíjate que Linux sí lo hizo, testeo, pero yo no estoy informada de cuál es el resultado de este testeo. Una forma de averiguar cuál fue el resultado del testeo es diciendo mostrarme y ¡pac! Le doy este símbolo. Peso, símbolo de interrogación, le dice cuál fue el resultado del comando anterior. Entonces, cuando yo quiero saber qué resultó de un comando anteriormente digitado, utilizo esta simbología, peso, símbolo de interrogación. Esto está muy relacionado con el uso del peso para las variables. Peso, variable, me muestra el valor de una variable. Entonces, peso, símbolo de interrogación, resultado del comando anteriormente digitado. Entonces, al enter me mostrará 0 si es verdadero y distinto de 0 si es falso. En este caso me retornó 0 porque evidentemente el archivo existe, ¿sí? Y de esa manera puedes probar un sinnúmero de opciones para lo que es fichero. ¿Qué pasa con las numéricas? Ok. No, antes de pasarme a eso.
Cuando yo trabajo con test y estructuras de, por ejemplo, de el sí condicional, el mientras, resulta medio raro poner test al medio de un sí condicional. O sea, no se lo comprende muy bien. Entonces, ellos han creado una simbología especial para identificar al comando test, que es el corchete. En muchos libros vas a ver que no dice test, ni siquiera menciona test, directamente utilizan el corchete y adentro meten la expresión. Por ejemplo, en este caso, meterían menos E, nada, punto txt. ¿Sí? Ahora, lo único que hay que recordar es que cuando en vez de usar test usó el corchete necesita delante y después el espacio. No me lo puedes pegar del corchete la expresión que está metida dentro. Si hay error, él te avisa, pero de todas maneras ahora le digo cuál fue el resultado del comando test anterior y me dice que es verdadero. Y si no me crees, por ejemplo, me voy a inventar acá un nada 22, que sé, yo estoy segura que no existe. Y entonces ahora le digo cuál fue el resultado del comando anterior y me dice 1. Normalmente 1 es lo que arroja por falso, ¿sí? Entonces, yo ahorita prefiero utilizar el corchete, porque la verdad que el test lo hallo medio incómodo. Entonces, comencemos comparaciones numéricas. En esta parte, sobre las comparaciones numéricas, podemos encerrar dentro del corchete y uno diría, bueno, quiero saber si A es igual a B. No, eso Linux no entiende. Tengo que ir al comando test a ver cómo él puede realizar comparaciones, ¿ya? Las comparaciones las hace con letras, aunque no me crean. Aquí, por ejemplo, la igualdad es con la instrucción EQ, equal, en inglés, ¿sí? Ahora, aquí me rechaza por una simple razón. Me olvidé agregar a la variable el peso. Sin peso, la variable él no le recupera el valor, por lo tanto, hay una confusión sobre lo que quiero hacer. Ahora le estoy diciendo el valor de A igual al valor de B, entonces ahí sí hay una respuesta que él me puede dar. Si tú recuerdas el valor de A, A, cuánto vale B, el uno vale 2 y el otro vale 3. Entonces, cuando yo le hago la comparativa de A y B, y le digo cuál fue el resultado de ese comando que compara, me dice que es falso, porque 2 y 3 no son iguales. Entonces, cuando hablamos del comando 3 para igualdades, ya en resumen, eso sí te lo puedo anotar acá en la pizarra compartida. Cuando hablamos del comando test para numéricas, la igualdad es con menos EQ de equal. El distinto es not EQ distinto. Mayor, igual, greater than, ¿sí? Menor, igual, less than. No, perdón. Mayor o igual es greater than EQ. Y menor o igual, less than EQ. Ahora, el mayor, ese sí va, greater than. El menor, less than. Entonces, estas son las simbologías que hacen esas comparaciones. Eso está en el MAN, en el MAN tú lo vas a encontrar, pero lo que no quiero que te olvides es que los números no los podemos comparar con el símbolo igual, mayor, etcétera, porque Linux no lo comprende. Entonces, esto es para la parte numérica. Para la parte de cadena, por otro lado, tú normalmente utilizas el símbolo igual y distinto también en cadenas. Ahí sí lo va a entender. Ahorita vamos a probar con cadenas, ¿sí? Volveré ahora a la pantalla de la compartir todo porque creo que no lo comparte bien. Ok. Entonces acá vamos por clear. Listo. Hago una cadena. N igual a nano. N igual a mano. Fíjate que estoy variando por una letra. Entonces le voy a decir, testeame el valor de N si es igual al valor de N. Luego, dame el valor del resultado del comando anterior y dice que es 1. ¿Qué es lo que quiero que notes en la comparativa? El operador de igualdad que estoy poniendo, sí o sí necesita también espacio delante y después. No sé si recuerdas que también podemos utilizar el igual para asignar valores a las variables. Aquí estoy asignando nano a n y está todo pegado. Cuando asigno va todo pegado.
pero cuando comparo necesita el espacio delante y después. ¿Bien? Eso es bien importante anotar porque luego un error muy común es este. Se olvidan y me lo pegan todo y Linux anda reclamando y no entienden qué pasa. Entonces, el símbolo igual es un problemita porque necesita asignar y comparar. Entonces, para que el Linux lo haga bien, tenemos que hacerlo también con el espacio. Por ejemplo, el distinto. Estoy preguntando si ambas son distintas. En este caso sabemos que es verdad, ¿no? Y entonces el resultado del comando que arroje va a ser justamente también verdad, ¿no? Entonces, por esa razón yo le digo la reina al comando test, porque el comando test me va a propiciar realizar las comparaciones dentro de lo que yo necesito hacer en Linux. Vamos a volver ahora a la pizarra principal. Entonces ahí estaba el resumen del comando test y creo que se me ha ampliado demasiado esto, pero de todas maneras, aquí me voy a hacer un espacio porque la salida no voy a comentar mucho más sobre la salida, pero necesito ahora enfatizar lo que son las estructuras algorítmicas. Esto de acá, la pizarra. Ya, este control no me puedo deshacer de este control. Ok, entonces, estructuras que tú recuerdas. No sé si me puedes dar alguna. Vamos a hablar de estructuras de datos. Estructuras algorítmicas. Creo Algoritmo. que las usan, pero no recuerdan que se llaman así. Por ejemplo, Ah, ya. ¿sí? La secuencial, la sí Ya. condicional. Ya enganchaste. La sí Vamos a hablar condicional. de ciclos, todas esas cosas. Ciclos, correcto, la repetitiva, etcétera, ¿sí? Ujú. Ya. Entonces, yo nada más aquí voy a hacer alusión a lo que es necesario. Necesitamos saber cómo traducir un sí condicional. La estructura de un sí condicional es básicamente if, todo minúscula, obvio, ¿no? If, comando test, es que aquí entra el test. Sí o sí, aquí va a venir el comando test con lo que tenga que ser. Punto y coma, porque el punto y coma en Linux es separador de comando. Lo que pasa es que el den, si yo lo quiero poner acá arriba, le tengo que poner punto y coma delante para que el Linux lo agarre. Si no quiero usar el punto y coma, tendría que suprimir y bajar el den abajo. Pero como ese es más extraño para nosotros, prefiero que recuerden que el punto y coma ya lo separa y por lo tanto el den puede estar arriba. Por este lado va lo que nosotros llamamos, mira, en Linux el comentario es el numeral, el gatito, ¿sí? Aquí va el lado de verdad de la condición. Luego viene el else. No tiene begin, end, llave, nada, directamente. Lo que está en if, then, es por lado de verdad. Lo que está en else es el lado de falso. Y cuando termina con la inclusión fi. Si te das cuenta, es un if al revés. If, then, else, fi. Entonces, esta es la forma en la que yo traduzco normalmente un sí condicional. Ahora, dentro de un sí condicional puede haber otro sí condicional aquí metido u otro condicional aquí metido. No hay ningún problema en anidar sí condicionales adentro. Puede ser también un sí condicional sin lado de falso. Entonces simplemente tiene if down, sí y listo. Entonces el sí condicional soporta las mismas variaciones que tenías en programación. Y ahora mínimamente veremos algún repetitivo. El for sí hay en Linux y de hecho lo ocupamos mucho para el manejo de archivos porque hay muchas instrucciones que trae el for para manejar de manera directa los ficheros, pero yo prefiero acá recordarte al mientras, que es el más usado, ¿sí? El mientras, ay, no me da el campo, parece, vamos a ver, aquí me sube un poquito, ahí. Vamos a subirle un poco porque no me va a dar campo para el mientras. Ok, la estructura del mientras es el while, ¿no?
y lo que permite es repetir una serie de instrucciones adentro. Entonces tú aquí pones, por ejemplo, while, test, ¿viste? Obviamente test va a venir por acá metido, punto y coma, do, y adentro del while puede haber una serie de comandos, etcétera. Y aquí esto va a terminar con la instrucción done, ¿sí? Entonces ahí están ya los tres elementos, dos de los elementos llamados estructuras algorítmicas más comunes dentro de un programa. Entonces, con este pequeño resumen que tú ves en la pantalla, te cuento que podemos armar un script bastante interesante. Aquí también debo recordarte que existe el for. Si buscas información vas a encontrar el para, la repetitiva del for, aunque esa normalmente la ocupo yo solo para ficheros. También vas a encontrar al case, el selector múltiple. En el ejemplo más adelante te lo voy a mostrar porque acá creo que no tengo, a ver, sí, acá hay un espacio para meter al case. La vamos a hacer un espacio al case porque ese también es, hoy me ayudó mucho porque cuando tenés que hacer muchas preguntas, el sí condicional se recarga, entonces el case queda pues como un excelente aporte. Case, peso, bar, quiere decir que va una variable int y abajo tienes que poner las opciones. Por ejemplo, si fue 1, que va a venir aquí, algún comando, ¿sí? Lo voy a poner entre comentario para que recuerdes que puede ir cualquier comando. Y ahí puede venir otro comando de esta opción. Pero cuando la opción 1 quiero cerrarla, le tengo que poner doble pared, doble punto y coma. Luego puede haber una opción 2, ¿sí? Donde va otros comandos, ¿sí? Pero cierra con doble punto y coma. Y puede finalmente venir el famoso exact que cierra el case, ¿sí? Entonces, esta es una variación del sí condicional que nos permite hacer varias preguntas. Entonces, el selector múltiple que tenés a veces necesidad de utilizar en algunos scripts. Entonces, en esta pantalla tenés las herramientas básicas para programar, pero hay algo que hoy me gustaría también pasarte. Así como te dije que el peso doble paréntesis es súper útil para lo que es ejecutar operaciones aritméticas truncadas y que si quieres en punto real uses el BC que tiene otro formato, ¿sí? Tendría también que recordarte de que en Linux es posible capturar el resultado de un comando. ¿A qué me refiero? Existe el símbolo peso paréntesis simple y adentro de él puedes encerrar un comando de Linux. ¿Con qué objetivo? Normalmente el objetivo es pasarlo a alguna variable, te cuento. O sea, hay comandos de Linux cuyo resultado es simple y es probable que sea necesario en ocasiones pasarlo a alguna variable. Por ejemplo, yo diría aquí AUX igual a. Entonces, ¿qué estamos indicando? Que AUX es una variable que va a recibir el resultado que arroje el comando que está aquí adentro del peso paréntesis. Entonces, estos dos son muy similares, pero el doble paréntesis, calcula la expresión aritmética, pero el paréntesis simple ejecuta el comando que encierra. Ahora, no le vamos a poner a una variable, por ejemplo, la lista de ficheros y carpetas, ¿no es cierto? Porque la lista de ficheros y carpetas son muchos. En todo caso, iría un vector, pero aquí hablar de vectores se nos va a complicar, aunque sí soporta, ¿sí? Yo lo que hago es cuando el resultado es muy simple, lo paso a variable. Cuando el resultado es muy complicado o largo, lo paso a fichero y lo hago de esta manera. Por ejemplo, digo, ¿no? Comando, o sea, ejecuto un comando y luego utilizo este símbolo que se llama mayo y lo mando a un fichero. Entonces, acá, ¿qué es lo que te quiero pasar? Te quiero pasar el hecho de que es posible que el resultado de un comando se pase a un fichero y que el resultado de un comando se lo pases a una variable. Y con esto te he resumido los tres pilares fundamentales sobre los cuales fundamentamos lo que son los scripts.
Ahora solamente tendría que juntar todo este conocimiento para hacer una demo de prueba. ¿Listo? Cuando No sé. hablamos del resultado de un comando nos referimos a todo lo que muestra en pantalla, ¿no? Al ser Ah, ejecutado. ok. Cuando el resultado del comando es muy largo, como lo que tú dices, mucha pantalla cubierta, no nos va a servir esto, porque la variable solo tiene un espacio. Cuando es lo que tú me estás diciendo, necesitas esto. El resultado de este comando lo mandas a grabar a este fichero, ¿sí? Con este simbolito. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora, cuando el resultado del comando es muy simple, como este caso que está aquí, pues se lo pasas a una variable porque es lo mismo que en programación. X igual a 5. 5 era simple, lo recibe X. Pero si, por ejemplo, digo que los datos son 5, 6, 7, 8, 9, 10, y tú dices, ah, no, eso tiene que ir a un vector, ¿verdad? Entonces, no puedo mandar a una variable todos esos datos. Lo que hago es mandarlo a un fichero, porque nosotros tenemos muchas herramientas en comandos para trabajar en los ficheros. Los ficheros los podemos cortar en columnas, en filas, o sea, hay un sinnúmero de cosas que puedes hacer. ¿Listo? Entonces, ahí están mis dos estrategias que normalmente ocupo yo para poder vaciar los resultados de los comandos de tal manera que yo los pueda manipular dentro de un script. Entonces, veamos un ejemplo para que te quede más claro, que ya esto va a quedar como que el último ejercicio. Y limpiaré pantalla y va. Entonces, la pregunta que tú hiciste puntualmente en la clase anterior fue, ¿cómo creo un script? Y lo que te he dicho ahorita es cómo lo construimos, ¿no? Si tú te fijas, lo que he estado pasándote en la pizarra es cómo lo construí, pero todavía no te he dicho cómo lo vas a escribir. Bueno, voy a grabar esto y vamos a decirle, los pasos son muy simples. Uno, crear el archivo vacío. Primero lo creamos el archivo. Donde está el peso, le voy a decir touch, el nombre del fichero, pro01, y yo siempre le pongo la extensión .sh, indicando para poderlo identificar. Todo fichero que termina en sh para mí es un programa que yo construí. El paso 2, convertir el fichero en ejecutable. Significa modificarle un atributo. Linux tiene un comando que se llama chmod. El chmod modifica los atributos del fichero. ¿Cuáles son los atributos del fichero? Lectura, escritura y ejecutable. Entonces yo lo que le voy a decir es cambiar el atributo de ejecutable, es decir, que le active el atributo de ejecutable, que se lo representa con una X, y luego le voy a decir a quiénes le va a permitir ejecutar. La respuesta es a Hugo. U significa usuario propietario del fichero. G, grupo de trabajo donde está el propietario. Y O, cualquier otro que no esté en mi grupo de trabajo, también le voy a activar el permiso de ejecutar. Entonces, esta es la forma más simple de habilitar el permiso de ejecución en un fichero de Linux. Y ahora viene el nombre del archivo, que en este caso era pro01.sh. El paso 3, hay que editar el fichero. Normalmente yo utilizo el editor V. Entonces le voy a dar V pro01.sh. Y el paso que es editar el archivo. Si no tienes conocimientos de V y tienes que trabajar, puedes utilizar también, la otra alternativa es utilizar el Nano. Nano, que es un editor muy sencillo, pero a nivel ya profesional, lo que normalmente te van a exigir es manejo del editor V. Pudieras entrar en Nano también y igual lo vas a construir. Y luego, ¿qué va adentro? El script. Aquí va el script. Cuando termines el script, el paso 4 va a ser grabar el archivo y volver a la shell. Cuando vuelvas a la shell, va a tocar ejecutar el script. ¿Qué significa ejecutar el script? Llamarlo. Puntito, espacio, pro01.sh. Voy a exagerar este espacio, ¿sí? El que lo llama al programa es este símbolo, el puntito.
el espacio sí o sí para que Linux interprete que a continuación viene el nombre del programa. Entonces, de aquí lo que no tienes que olvidar es de que este puntito es importante a la hora de ejecutar el programa, ¿sí? Lo haré. Lo vamos a grabar. Tercera pizarra. Y voy a hacer una demo bien sencillita ahora para... ok, deja de compartir entonces. Listo, estoy en la terminal, ¿cierto? Sí, sí. Voy a hacer acá lo que habíamos hecho, ¿no? Touch, pro01.ch, chmod, Hugo más X, pro01.ch y luego un B. Uy, lo puse mal el nombre, así que salgo sin grabar. Me faltó ponerle la colita. Ahí está. Ya estoy dentro del programa. Entonces yo normalmente empiezo poniendo un comentario, digo, bueno, esto es pro01.sh, es una demo de prueba. Voy a limpiar la pantalla, el comando clear limpia la pantalla. Comienzo poniendo algún mensaje. Aquí, por ejemplo, voy a poner demo prueba. Sí, algo que me diga de qué se trata el script, ¿no? Y aquí voy a ensayar algunas cosas que te he estado mostrando, ¿no? Eh, no sé, mira, se me ocurre mm, hecho uno. A ver, listar usuarios conectados. Estoy tratando de ensayar comandos de Linux, ¿sí? Que el usuario 2 digite 2 y yo muestre eh, mi usuario logueado, ¿sí? Si la opción 3 que diga, bueno, como no estamos con tiempo, salir, que por la opción 3 se sale. Y, ok, en pantalla van a salir estos mensajes y ahora voy a decir read-p, voy a mostrar un mensaje que diga indique qué número de opción requiere. Va a salir este mensaje en pantalla y va a esperar el cursor a que el usuario digite 1 o 2 o 3. Y yo esto lo voy a recibir en una variable llamada UTC. ¿Sí? Ok, hasta ahorita estoy construyendo el script a través de mensajes y entrada. Está la salida, la entrada ya está más clara, pero todavía no he conseguido el resultado. Entonces me voy a imaginar aquí. El usuario mira en pantalla esto que dice demo de prueba, 1, 2, 3, y dice digite una opción. Entonces ahora lo que necesito saber es cuál de las opciones le dio acá. Entonces voy a decir, bueno, en caso de que la opción sea 1, ¿qué tengo que hacer si la opción es 1? Listar los usuarios conectados, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, mira, así lo vamos a hacer. Clear, voy a limpiar pantalla, voy a poner en un título que diga usuarios conectados. Y aquí vamos a darle una subrayadita. Y luego, ¿qué comando de Linux muestra a los usuarios conectados? No sé si conoces algunos comandos de Linux. Conozco algunos, pero no tengo ahorita en mente ninguno para listar usuarios. Para, a ver, ¿y cuál comando te A acuerdas? ver, o sea, es que Cualquiera, normalmente las voy buscando, ¿no? Pero pero lo que por uno ejemplo, podemos necesita. listar Ajá, archivos según lo que necesito. A ver, vamos a sí, buscar ese para listar correcto. usuarios. A ver si lo encuentro rapidito. Pero es con un cat en el etc password para listar, pero este es para listar todos los usuarios. Podemos hacerlo directo, mira, con la palabra en inglés mágica. Q. Casi todo está en inglés. Q o W te muestra a los usuarios conectados en sistema. ¿Sí? Entonces, mira, yo acá no tendría que poner hecho. Directamente, y Q es un comando. Entonces, dentro del script, lo que te decía, empezamos a mezclar lo que son comandos con estructuras y variables. Ahorita estás viendo cómo estoy usando la variable, cómo la estoy refiriendo. Y ahora empecé el case. El case es una estructura algorítmica.
Aquí está, arranqué un case y adentro estoy metiendo un comando de Linux, tal cual. Pero ahora este comando se va a ejecutar y el resultado va a salir en pantalla, ¿sí? En pantalla. Perfecto. Si yo no quisiera eso, tendría que pensar en mandar a un fichero, como te había comentado. Nota que ahora, para cerrar el uno está el doble paréntesis, doble punto y coma. Si vamos a la opción 2 dice mi usuario logueado. Ok, voy a hacer un clear. Mira mm, que diga, bueno, mi login es, ¿ah? Mi login es, y aquí dentro de la comilla voy a meter peso. Ah, no, no, todavía no sé quién soy. ¿Cómo ejecuto? Ahora sí, aquí me gustaría que salga al ladito mi usuario conectado. Entonces ahí es donde necesito la variable. Mira, voy a usar una variable que diga uso, que sea igual a el resultado del comando que me dice qué usuario soy en el sistema. El comando QAMI, así todo pegadito, te dice qué usuario eres en el sistema. Y mira, cuando tengo dudas, yo, por ejemplo, vuelvo a la terminal y digo, por ejemplo, Q. Y ahí está. El único usuario logueado soy yo. Ofimatic es mi usuario. ¿Sí? QAMI, Ofimática, ese es mi usuario. ¿Sí? El login que yo tengo en este momento. ¿Me entiendes? Entonces, pruebo en la terminal y vuelvo allá al sistema. Entonces, en la variable uso, voy a recuperar lo que es el QAMI. QAMI me va a responder ofimática. ¿Qué va a hacer que este resultado de QAMI lo pase a la variable? El peso paréntesis simple. Fíjate que no lo estoy poniendo así. Si yo lo pongo así, en este momento en pantalla va a decir cuál es mi usuario, pero yo no quería que salga solamente mi usuario, quería que salga así bonito. Mi login es, entonces necesito aquí al ladito que salga cuál es mi login. ¿Qué variable tiene mi login? Uso, pero no lo puedo poner así porque si no va a decir uso. Tengo que ponerle peso uso. Y ahí le estoy sacando a la variable uso lo que tiene grabado. ¿Qué tiene grabado? Mi login. Entonces aquí estoy mostrando claramente el uso del peso paréntesis cuando tengo una variable. Y aquí lo puedo hacer así. Mira, lo voy a poner en comentario esto, para que recuerdes que lo podíamos haber dejado así. Pero para que quede claro el otro ejemplo, mira, tú puedes decir, el Q lo mando al fichero lista.txt. ¿Sí? Lo mandé al fichero. Y ahora le voy a decir cat lista.txt. ¿Qué estoy haciendo? Estoy listando o estoy mostrando en pantalla el contenido de este fichero. Entonces, todo lo que Q mostraba en la pantalla lo mandó a este fichero. ¿Por qué lo mandé a un fichero y no a una variable? Porque eran muchos, probablemente sean muchos, ¿no? Entonces, una variable no me va a aguantar tanta información. Entonces, cat lista. ¿Qué está haciendo cat? Me está mostrando el contenido del fichero lista. Entonces, esto es equivalente a lo que habíamos visto en la pantalla anterior. Listo. Y si le da la opción 3, ¿qué voy a hacer? Terminar, ¿no? Le puedo decir hecho, fin, listo. Doble punto y coma, ojo, no me puedo olvidar de eso, al final del último comando de la opción. ¿Y con qué termina el case? Con exacto. Cometí un error que es no hacer un pedazo y probar. Hacer un pedazo y probar. Lo hice todo y no probé nada. Vamos a ver qué nos dice el intérprete, porque este ya no es un compilador, este es un intérprete. Lo voy a grabar y voy a ir a la terminal. En la terminal, ¿qué dijimos? Puntito espacio pro 01.sh. Eso me ejecuta el programa. Le doy un enter. Ahí está. Estos son los hechos. Hecho. El read-p es esto. Entonces, le voy a decir, por ejemplo, que quiero la 1. Bueno, ahí, esto puedo corregir para que se comporte mejor. Hay que darle el 1 y el enter. Entonces dice, cuando le diste 1, dice, línea 16, error, espero algo. Algo no cuadró bien en la línea 16. Parece que hay un problema con la interpretación del dos paréntesis. Voy a revisar qué ha pasado. ¿Sí? Vuelvo a entrar, línea 16. Esa es la ventaja del bit. Puede enumerar líneas para ver dónde hay problemas. ¿Sí? A ver, línea 16. A ver, ¿qué crees que está mal aquí?
En la línea 16 hay una regla, dice, cuando un script falla, de la línea que te dice el error, para arriba revisa el error, no para abajo. El problema está para arriba. Entonces, hay un Creo que es la problema. apertura del case, ¿no? Porque está abriendo el case y le da un in, pero faltaba algún carácter ahí, creo. No, No me no, no. acuerdo, Esta partecita ¿no? está bien. El in se refiere a uno, dos, Dos y tres. tres. Pero he cometido otro error por aquí. En la línea 16 no. Arriba de la 16 hay un error. Ah, no lo está cerrando el primero, sí. Sí. Entonces, siempre el secreto está en, él me dice qué línea, ubico la línea y para arriba, ¿sí? Y todo el mundo empieza de esa línea para abajo, que es lo que normalmente hacemos en un compilador, pero bueno, este es al revés. Ok, sí, me faltó cerrar y no lo entendió. Otra vez, le doy uno. Ahí está, los usuarios conectados. Me está haciendo el cat del archivo que tiene almacenado. Si yo te digo cat lista.txt, fíjate, el archivo tiene la información de los usuarios conectados. Solo me muestra a mí porque soy la única, ¿sí? Bueno, lo malo de este programa es que hago una, me muestra y se acabó, ¿sí? Entonces, fíjate que el login también salió muy bien. Entonces, vamos a corregir eso. Te voy a poner la pregunta fácil. Este es el script y lo que no me gusta es que le doy el uno, hace y se acabó porque llega al final del stack y terminó. Yo quiero que me vuelva a pedir. O sea, quiero que me vuelva a mostrar demo, prueba y que seleccione una opción. Y solamente cuando yo le dé el 3 me deje salirme del programa. La pregunta es, ¿qué necesito para hacer de que muchas veces se repita el menú de opciones? Le haría falta un ciclo. Un Y sí. hace falta también un caso para cuando introduzca cualquier otro valor. No sé si tiene el case Podemos hacer alguna opción para aquí, hacer un default. sí, hay una que dice asterisco. Aquí podemos ponerle cuando, o sea, lo que venga, cualquier otra cosa que venga, yo de opción, intente otra vez. Ahora aquí estaría fácil porque lo que podemos hacer es volverlo a llamar el script, Volverlo a llamar ¿no? recursivo. Prácticamente sería así. Sí, sí, no lo he probado. Soporta. Te cuento que una vez, así de lo curiosa que estaba, sí, agarra recursiones, por si acaso. Sería que lo pruebes. Me voy por lo clásico. Acá le voy a hacer, mira, OPC, le voy a poner un valor 100, un valor inicial, y voy a decir while, pues si quería probar la estructura repetitiva, while, mientras el peso OPC no sea igual, not equal, ¿sí? No sea igual a, ¿cuál era el valor de salida? 3, ok. Me estoy yendo al menú, ¿sí? El menú sale por 3. Entonces aquí le estoy haciendo empezar con 100 y dice 100 distinto de 3 verdadero. Entonces va a entrar adentro. Entonces este igual que haga, y ahí va el punto y coma, do. Ahora, ¿hasta dónde lo voy a repetir? Mostrar menú, mostrar opción. Hasta aquí. Done. Listo. Entonces, mientras la opción sea distinto de 3, hacer. ¿Sí? Y cuando el usuario le digite 3, va a venir acá, va a volver arriba, va a decir 3 distinto de 3, falso. ¿Sí? Se va a salir. Y listo. Ya lo tengo solucionado la repetición. Ahora, hubo algo que no me gustó, que era esto. Esto tiene el RIA tiene una opción que es "-n", con el número uno. El "-n" cuenta los caracteres que digita el usuario. Entonces, yo le digito un uno, lo agarra y automáticamente lo va a tomar. Pero lo malo es esto. A ver, veamos si te das cuenta. Lo voy a llamar otra vez. Le voy a dar el uno. No sé si notas eso. Hay un parpadeo. Fíjate. Sí, ¿Sí? Lo está es por lo haciendo que está haciendo el clear. Está correcto. limpiando la consola Está. antes. Sí. Sí. Vamos a hacer un arreglo ahí. Mira, le di el 3. Fíjate, el 3 le di. Y el cursor
se quedó aquí y por eso dice fin. Entonces, ¿por qué le di el 3? No le di enter. Fíjate que le di el 3 y lo agarró. Eso lo hace el read menos n de 1. Pero lo malo es que se queda aquí y lo vamos a arreglar. Dos cosas que arreglar, ¿sí? Uno, que el cursor se quede arriba. Para que no se quede arriba, le voy a decir hecho línea vacía. Entonces, con eso le voy a obligar a bajar abajo el cursor. Tal vez tiene el read otra opción, pero no me acuerdo, así que uso lo rápido. La otra, cuando el usuario digita una opción, me hace falta una pausa, ¿sí? Entonces aquí voy a poner hecho, sí, presione, no hecho, no me sirve hecho, me sirve read menos p, presione cualquier para continuar. Entonces, esto le va a obligar a que presione el usuario cualquier tecla para continuar, ¿sí? Se va a parar, ¿no? Me va a dejar eh, evitar que funcione el clear antes que yo le dé enter. Y le voy a poner el menos n de 1 para que no tenga que digitar enter. Veamos cómo sale. Entonces ahí salió, le di 1, ¿viste? Le di 1 y no tuve que darle enter. Lo está haciendo, presione una tecla, ahora sí, se detuvo. Es como una pausa lo que estoy haciendo. Ahora le doy enter, le digo, bueno, quiero el 2, mi login es tanto. Le digo una que no sirve, la 8 le di error de opción, intente otra vez, enter para continuar, y ahora le doy el 3, fin, y se acabó, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Entonces, el script, bueno, este es un script demo, me parece interesante porque está mostrando el uso de la variable, el uso del case, que es una estructura, el uso del while, ¿sí? Con el test aquí metido. Entonces está como para que te entretengas. Lo voy a poner en la plataforma, así lo puedes repasar luego si gustas. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé que tengas alguna pregunta puntual. Aquí en concreto no, sobre esto me ha quedado claro. Es bastante, como decir, rebuscada la forma de escribir script en Bash, ¿no? Sí, en realidad sé que a ustedes les cuesta un poco más porque están acostumbrados a usar cosas hechas, a usar componentes, etcétera. Ah, claro. Pero esta programación, no sé si has usado Python, Sí, es como Python. O sea, en realidad, si tú conoces los elementos básicos que pueden entrar en el script, eh, es mucho más fácil trabajar aquí tus aplicaciones que, que a través de otras herramientas, ¿no? O sea, esto es instrucciones directas al sistema operativo. En el fondo, nosotros ocupamos esto para crear aplicaciones que luego son llamadas de manera automática. Me refiero a a scripts que son llamados por el programador de tareas, ¿sí? El programador de tareas, en Linux hay más de uno. El AT es el que yo solía ocupar en Unix, pero creo que Linux tiene otro programador de tareas. No me acuerdo su nombre. Chrome, Hay si no me uno. equivoco. Creo el ¿Cuál? más Chrome. común que se ocupa. Chrome. El CROM, sí, el CROM o el Chrome que le dicen, correcto. Ese simplemente le das el nombre del script y te lo levanta y pues normalmente lo ocupamos con él para hacer copias de seguridad, monitorear usuarios. Yo tenía el caso de una donde trabajaba que el server era muy pequeño y habían demasiados usuarios, entonces cada media hora o cada hora tenía que mandar un script a revisar el uso de los recursos, identificando usuarios que estaban o programas que estaban consumiendo demasiados recursos porque el usuario los dejaba haciendo alguna acción dentro del sistema que tal vez falló. Entonces nosotros lo que hacíamos era monitorear cada hora, barrer qué usuarios estaban en estado idle. Idle es cuando ellos dejan la máquina 1 hora, 2 horas
conectada y no están haciendo uso, ¿verdad? Entonces, lo que hacía el programa es votar a todos los usuarios que hayan excedido el número, el tiempo máximo, que era 15 minutos. Entonces, que se hayan retirado 15 minutos y no hayan hecho nada, significaba que no estaban usando el sistema y pues consumían recursos. Entonces, el programita los votaba automáticamente cada 15 minutos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y para hacer eso, pues había muchas cosas metidas. Primero, sacar la lista de usuarios que más recursos estaban consumiendo, analizar qué proceso estaba ejecutando, si era un proceso que era súper importante, entonces teníamos también la lista de los que eran súper importantes que no podíamos votar, no lo votábamos. Normalmente eso lo controlábamos por usuarios, ¿no? Los usuarios que eran administradores no los votábamos. Votamos a los usuarios simples de registro, etcétera. Entonces, son los motivos por los cuales los scripts son muy necesarios, ¿no? Ahora, en otras áreas depende, ¿no? Ahorita utiliza mucho para programación eh, con algunos dispositivos electrónicos, ¿sí? También para la programación de switches, routers inteligentes. Entra mucho de lo que es conocimiento de Linux o scripts, porque tú los construyes y pues se entiende que de manera automática ellos van a ejecutar las tareas que tengan que hacer eh, sin necesidad de que tú estés sentado. Nada más tú haces una especie de monitoreo de lo que el script está haciendo para revisar si está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Ok, entonces eso sería todo. Le comento que ya nos pasaron los calendarios de evaluación. Está Ah, sí, para, que tenemos fecha para la próxima semana, creo. sí, es la última, el 29 de julio, si no me equivoco, el sábado 29. Más un ratito me fijo bien y voy a mandar el mensaje y lo voy a poner en el calendario, la programación Ya. de actividades. Ya, pero usted Eh, tiene el examen solamente del último tema, si no me ¿De equivoco. hilos? Sí, de hilos tendría. Sí, porque usted dio ya de memoria, ¿verdad? Sí, ya No, solamente queda hilos quedé. sí, quedó hilos, correcto, quedó hilos, sí, sí, entonces tendría la evaluación final de hilos solamente. ¿Le puedo pedir un favorcito? ¿Me lo puede Sí, ampliar unos días más, por favor, el práctico de hilos? el práctico. Sí, Ya lo vamos a ampliar esta semana, ¿sí? ya, por ¿Listo? favor. Ok, Es entonces que ya he con estado eso. trabajando en el proyecto. Ujú. Había un demo, no me quedó muy claro si ese era el que tenía que presentar o era otro más dando hacia mi creatividad. ¿Dónde te lo puse? Disculpa el instructivo. Ahorita En- les digo. Creo Creo que que está en la sección de cierre, no. te pedí que hagas un mini, ¿no? Un mini proyectito. Sí, está sí, en la unidad 5 de hilos. Sí, ahí lo pusimos. La Sí, verdad aquí que como práctico. No, no está acá. Creo que queda en cierre. Sí, en cierre está. ¿qué dice la instructiva? Es que la verdad que no me acuerdo dónde lo puse. Parece que fue hace varias semanitas y no lo estoy recordando. Ahora Así este ya que, no sé si lo tengo que subir acá. no. En realidad tendrías que presentarlo. Es con máquina virtual, ¿verdad? Lo que te pedí. No, es algo muy sencillo. Dice crear una clase llamada HiloCar que implemente un runable que tengo. Ah, sí, ya me acuerdo. En realidad, si mandas solamente es el archivo del... El ejecutable. O No, mejor dicho, no. el código fuente. Correcto, ¿sí? Porque no te va a recibir binarios, solamente el Claro. código fuente. Y el día del examen, ese día Ujú. tráelo. Ajá, ese día tráelo para que me lo muestre. Ese mismo. Sí, ese mismo día, porque ese día solamente tú estás inscrito, entonces va a dar tiempo. Ah, ya. Lo que tengo. Pero es esta la instrucción. A ver, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, Porque ya ahorita ese ya lo tengo hecho. te voy a dar permiso. Un momentito. Tengo que dejar de compartir. Mm, Ya, ya puedes compartir. Ya. A ver.
lo ve mi escritorio, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que lo que este tenía que hacer era mostrar tanto manejar un hilo para mostrar números y otro para mostrar los caracteres del alfabeto, ¿no? Sí, sí, sí. Era para que muestres cómo está tendiendo con dos hilos, ¿verdad? Se ve que está como si estuviera compartiendo al mismo tiempo, ¿cierto? Así Esa de esta forma, ¿no? demostración. Ajá, correcto, correcto. Sí, sí, eso era. Ah, ya. Yo Ahí estaba está. haciendo otra cosa más aparte, Pero está que bien. parece que ya hice una aplicación ya muy grande. Por eso quería saber si eso también lo Eso es lo presentaba o básico qué. que se le pidió. Ajá, lo básico. Ahora, si quieres agregar algo, claro, siempre está Ah, bienvenido. no, yo estaba haciendo un jueguito. Sí. No, Este, no, este se lo puso solamente simple. Pero bueno, hay muchas ya. aplicaciones que han hecho, pero todo deriva de este mismo Claro, ensayo. viene de la misma metodología, ¿no? Ajá, sí, viene del Este, mismo ensayo. por ejemplo, yo estoy haciendo que es lo que hace. Para empezar, empecé con esto, Ah, ya, ya, ya. Está haciendo ¿no? el... Y va rebotando y ajá, maneja su propio hilo, tanto para renderizar la imagen como para mover. ujú, Y lo otro que estoy trabajando ahorita es en hacer esto. De a poquito ya va haciéndose un jueguito ya. Le debe hacer sí. que reboten estas pelotitas ahí. Ah, Pero interesante. ahí voy Interesante. yendo. Esto está en... No lo estoy En, identificando. es Java, Python. esto es Python. ¿Pero qué librería estás usando acá en el jueguito este? PySize 6, que es Python. basada en Qt. Qt. Ok, esa es la que no identificaba. Python, ¿no? Sí, sí, es Python. Ya lo reconocí. A ver si lo termino hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana ya se lo muestro en el examen entonces. Sí, sí, por favor. Ese día me lo traes y ahí me lo muestras ese mismo día. ¿Listo? Ya, ok. Yo más ratingo le amplío la fecha del examen y ya con eso quedamos. ¿Listo? Ya. Y la del práctico, por favor. Sí, Esa. enseguida, enseguida. ¿Listo? Ya, muy bien, muchas Bueno, gracias. bueno, Entonces, nos vemos el día del examen. sí, al día del examen. Voy a confirmar la fecha, pero ya sabe que está para final de la siguiente semana. ¿Ya? No creo si era sábado o domingo, pero algo así decía en el cronograma. Sábado, es sábado, sí. Sábado después de las 11:30. Es como la anterior vez, pero 11:30 nos pusieron. Ya, muy bien. ¿Ok? Eh, la hora, lo que no me acuerdo era el tema de la hora de ese examen. once Bueno, si treinta, hubiera pero alguna, hay posibilidad de que sea un poquito antes también. sí, ¿tenés otro examen? Es que ¿No tengo ten- uno que es más temprano, que no sé si se va a dar allá, pero ¿De estoy qué, esperando exactamente la hora de ese examen. Y qué después tengo materia? un espacio muy largo. ¿Qué materia, Ahorita le voy a perdón? decir, creo que es no estoy seguro si es el de base de datos el que voy a dar. Ahorita me voy a fijar y le digo. Se supone que todas son allá, pero de todas maneras, avísame, porque después de ¿Ya? las 9:30 sí se puede. Mire, si es el sábado 29, Sí, ese mismo. estructura de datos 2, lo doy a las 8, de 8:30 a 10. ¿Y dónde está aquí el de sistemas operativos? A 11:30, 1:30. Eso sí, Ajá. si puede ser un poquito más temprano, por mí mejor. 8:30. ¿Hasta qué hora está otro examen? El otro es hasta 10. las 10, sí, para 10. no quedarme hora y media ahí. Ujú. Le entiendo. Podemos, sí, solamente avíseme, ese día yo voy a estar igual en el módulo a las 10 de la mañana. Ya, yo le aviso Entonces, entonces, le voy a sí, mandar un mensaje por acá por la plataforma sí, y ya usted me confirma si puede ser. ¿Ya? ya, listo. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. listo. Hasta luego, hasta luego.